Pues hola a todos, soy Isabel García, trabajo como Agile Coach en eDreams o Digeo y hoy estoy aquí para hablaros de equipos. Porque para trabajar bien en equipo, primero necesitamos entender a la persona. Decirme, ¿quiénes de los que estamos aquí trabajamos en equipo? ¿Levantar la mano? ¡Wow! Casi todos. ¿Quiénes trabajamos de forma autónoma, independiente? Quizás somos autónomos, por ejemplo. Muchas menos personas. ¿Verdad que el equipo es importante? Estoy segura que también todos los que estamos aquí estamos muy familiarizados con el manifiesto ágil. Seguro que no sabemos los 4 valores de memoria. Pero decirme, el primer valor, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Me gustaría hacer una reflexión. Porque ¿cuánto tiempo hemos dedicado a aprender procesos, herramientas? ¿Cuántos cursos hemos recibido? ¿Cuánto tiempo trabajamos con herramientas cada día? Y en cambio, ¿cuánta formación hemos recibido sobre las personas? Sobre cómo tomamos decisiones, sobre cómo nos relacionamos con los demás. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos cada día a conectar con nuestro equipo? La verdad es que me empecé hace unos cuantos años a hacer este tipo de reflexiones. Hace unos años yo trabajaba en el sector aeronáutico, trabajaba como ingeniera de cálculo de estructuras. Y formaba parte de un equipo pequeño, ¿vale?, de ingenieros, que después era parte de un equipo mucho más grande de ingenieros, unos 100 ingenieros. Os podéis imaginar, un montón de conocimiento por todos los sitios. Pero me di cuenta que el conocimiento y el talento individual no es suficiente para que los resultados en equipo lleguen. Se necesitan muchas más cosas. Se necesita comunicación, se necesitan buenas formas de trabajar, se necesita liderazgo y también se necesita seguridad psicológica. Y por aquel entonces también tuve la oportunidad de trabajar en un pequeño equipo de ingenieros. Es cierto que estábamos protegidos porque estábamos en otro edificio y pudimos hacer una pequeña cultura. Éramos una familia, 10 personas con perfiles multidisciplinares, nos autoorganizábamos, trabajamos en un sistema pool y los resultados eran increíbles. Y no solo por nosotros, sino porque el cliente nos daba ese feedback de excelencia. Y lo más importante es que como equipo lo disfrutábamos cada día. Esa experiencia creo que sin duda fue la que me llevó a formarme como coach ejecutivo, como coach de equipos y a enfocar mi carrera hacia la agilidad. Porque realmente creo que las personas son la clave de las empresas y que todo está hecho por personas y al fin y al cabo para otras personas, que son los clientes. Y como es toma de personas, primero tenemos que entender a la persona. Porque todo empieza por nosotros mismos, por conocernos un poco mejor para poder empatizar con nosotros mismos, pero también para poder empatizar con las personas con las que trabajamos. ¿Y qué significa conocer a las personas? Significa entender un poco nuestro código interno. Necesitamos entender cómo funciona nuestro sistema nervioso, porque es la herramienta que tenemos para comunicarnos con el exterior y para tomar decisiones. Esto os puede recordar a esos momentos de ciencias sociales, ¿vale?, en el colegio, pero nuestro sistema nervioso está formado por 2 partes. El sistema nervioso central, formado por el cerebro y por la médula espinal, ¿vale?, y el sistema nervioso periférico, que conecta la médula espinal con todas las partes del cuerpo a través de los nervios. Estos sistemas están continuamente enviando y recibiendo información, ¿vale? Recogemos información del exterior para llevarla al cerebro, procesarla, tomar decisiones y después llevar estímulos que nos lleven a la acción, ¿sí? Pero este sistema nervioso periférico es muy importante porque tiene una parte que sí es consciente, ¿vale?, que la dirigimos, pero tiene una parte más importante que no es consciente, que es el sistema autónomo. Y este sistema se encarga de gestionar nuestras constantes vitales, ¿vale?, nuestra respiración, nuestra digestión, nuestro ritmo cardíaco. Y además se divide en 2 sistemas, que son antagónicos. El sistema simpático y el sistema parasimpático. ¿Os suena? ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos oído hablar de estos sistemas, pero quizás sin entender realmente cuál es su misión? El sistema simpático es aquel que nos energiza,
que acelera el pulso de nuestro corazón y que nos lleva a la acción. Cuando yo me he subido aquí, sí, se me ha acelerado el corazón, porque he empezado a activar mi sistema. Si estuviera en situación de peligro, mi sistema simpático se activaría todavía más y me prepararía para superar cualquier tipo de peligro. Por contra, el sistema parasimpático tiene la misión contraria. Lo que hace es relajar nuestro pulso, nos relaja y esto facilita el descanso. Cuando estamos relajados, distendidos, es cuando estamos desde el sistema parasimpático. Y esto es lo que permite que nuestro cuerpo se regenere, ya que no podemos estar continuamente en acción. ¿Y qué sabemos del cerebro humano? Es nuestra CPU para tomar decisiones. Y tiene varias partes. La primera es el cerebro reptiliano, ¿vale? Es la parte más antigua, la más primitiva. Y es el cerebro que nos mantiene vivos. Pase lo que pase, nos va a mantener vivos o va a hacer todo lo posible. Y por tanto, también nos va a llevar a la acción. Cuando tengamos un estímulo, este cerebro es el que nos va a llevar a dar una respuesta cuanto antes, para asegurar nuestra supervivencia. El siguiente cerebro es el cerebro límbico. Es el cerebro propio de los mamíferos y es el cerebro que nos ayuda a sentir, a relacionarnos con los demás, a establecer vínculos y que nos ayuda también a satisfacer nuestras necesidades emocionales. Estos dos cerebros son los más rápidos porque toda la información que recibimos siempre pasa por ella antes de llegar a la siguiente parte, que es el neocórtex. Esta es la parte más evolucionada. Es el cerebro que nos permite pensar, que nos permite aprender, hablar, razonar, hacer análisis. Pero podemos distinguir dos partes, ¿vale? Porque la parte frontal, la que está en amarillo, es el lóbulo o la corteza prefrontal. Esta es la parte todavía más evolucionada dentro del neocórtex. Aquí decimos que reside la inteligencia ejecutiva. Es esta capacidad para pensar en el futuro, imaginarlo, plantearnos una estrategia, unos objetivos y cómo podemos llegar ahí. Es importante tener en cuenta que este cerebro es más lento. Y por tanto, el cerebro límbico y el reptiliano, que son más rápidos, si predominan, van a tomar la delantera al neocórtex. Y eso tiene mucho que ver con cómo gestionamos el estrés. ¿Verdad que hablamos mucho de estrés? Hablamos del estrés, pero en realidad como el estrés negativo. El estrés que nos activa, pero de una forma negativa, ya que percibimos que las demandas a las que nos enfrentamos superan nuestras capacidades. Es importante remarcar que si percibimos que las demandas son superiores a nuestras capacidades, porque no siempre es real, a veces es un peligro imaginario, pero da igual, nuestro cerebro, si interpreta que es un peligro, va a activar los mecanismos de supervivencia y esto nos va a estresar. Pero el estrés necesariamente no es malo, es más, no lo podemos evitar, el estrés es parte de la vida, porque tiene distintos niveles. Y aquí podemos hablar de la curva de estrés. Cuando estamos calmados, el sistema parasimpático es el que domina, estamos inactivos y progresivamente nos vamos activando y también progresivamente aumenta la productividad. Va a llegar un momento en el que empezamos a sentir cierta energía. Ese es el momento del eustrés, es el estrés positivo, es el estrés que tenemos que buscar en el día a día. Porque en ese pico de productividad tenemos foco, tenemos energía, tenemos motivación. Y a veces parece que el tiempo fluye. Ese es el punto de flow y el punto de nivel de máxima productividad. Pero si nos pasamos de ahí, vamos a poder caer en la fatiga. Ese es el primer indicador de que estamos entrando en el estrés negativo, o también llamado distrés. ¿Cuántos de nosotros acabamos la jornada laboral sintiéndonos cansados? Os lanzo esa reflexión, porque nos está indicando que estamos entrando en deuda fisiológica. Y si continuamos con ese estrés, pasaremos a la extenuación, a la ansiedad y a partir de ahí las enfermedades. Durante muchos años se ha creído que el estrés estaba detrás del 60% de las enfermedades. Hoy ya empieza a haber estudios que afirman que está detrás del 90% de las enfermedades. Es para plantearnos cómo gestionamos nuestro estrés.
Además, cuando estamos también en estrés, recordad que el sistema reptiliano y el límbico son más rápidos y van a asegurar nuestra supervivencia. Si estamos en situación de estrés, se activan y, por tanto, no llega la energía, no llega la información al neurocórtex. Es decir, que cuando estamos estresados no podemos pensar con claridad. ¿Queremos equipos estresados? Obviamente no. Y con esta información, para entender un poco mejor a las personas, a continuación me gustaría pasar a presentaros 5 modelos de coaching de equipos a un nivel superficial, obviamente, pero me gustaría generar la curiosidad para que los podáis empezar a emplear, que busquéis información y que quizás los pongáis en práctica. Pero antes me gustaría hacer una advertencia. Todos los modelos son falsos y a veces son útiles. Lo que quiero decir es que un modelo, por definición, es falso, ya que es una simplificación de la realidad. El mapa no es el territorio, pero qué bueno es tener un mapa para manejarnos mejor por el territorio. Si el mapa no nos lleva a los resultados que buscamos, cambiemos el mapa. El primero de estos modelos que os quiero presentar son los estilos sociales. 4 estilos sociales, y no es casualidad que sean 4 y que haya hablado de 4 partes principales en el cerebro, ¿vale? Porque cada uno de estos estilos nos está hablando de la parte que predomina en la persona a la hora de tomar decisiones y de comunicarse. Podemos clasificarlos hacia arriba según las personas sean extravertidas y hacia abajo intravertidas, hacia la derecha se enfocan en la persona, hacia la izquierda se enfocan en las tareas. El primer estilo es el emprendedor. Es la persona que pasa a la acción, que tiene sus objetivos claros, que toma la iniciativa, que es muy pragmático, muy orientado a resultados y asume riesgos sin problemas. ¿Conocemos a alguien así? ¿Cómo se comunican estas personas? Porque por su comunicación los vamos a reconocer. Hablan de forma bastante rápida y son muy precisos en la comunicación. Y no sobra ninguna palabra. Utilizan las palabras imprescindibles. Además, aportan datos, aportan fechas, hablan de números, hablan de dinero, hablan de cantidades, algo que describa su objetivo. El siguiente estilo social es el expresivo. Los expresivos también son extravertidos, pero su foco es en las personas, no en las tareas. Son comunicativos, son inspiradores, energizan también los equipos y pueden a veces ser incluso impulsivos. ¿Cómo lo reconocemos? Bueno, siempre están rodeados de personas y si no, van a rodearse de personas. Tienen una comunicación rápida, una comunicación emotiva. Rara vez hablarán de tareas porque van a hablar más bien de emociones y de cómo favorecer esas emociones entre las personas. El tercer estilo es el afable. Sigue teniendo foco en las personas, pero con un matiz de introversión. Estas personas fomentan el contacto, fomentan el buen rollo en los equipos. También les gusta mucho aprender, están continuamente aprendiendo, tienen mucho conocimiento y por eso también son muy buenos consejeros. Además, como valoran mucho el equipo y las personas, son muy leales. ¿Cómo los vamos a reconocer? En su comunicación ya hablan de una forma más lenta y se centran en las personas, pero también en los cómo, en cómo se hacen las cosas, en los procesos. Y el último estilo es el analítico. Las personas lógicas, que para tomar una decisión necesitan muchísima información, procesar muchos datos y de forma muy concienzuda, porque cuando toman una decisión se aseguran de que es la mejor decisión posible. También los podemos detectar porque tienen poca iniciativa social, prefieren estar trabajando en sus proyectos, en sus tareas, en sus análisis. Su comunicación es lenta, muy concienzuda, muy reflexiva sobre lo que están hablando, hablan de muchos datos, hablan de mucha información, para finalmente, después de un rato, llegar a algún tipo de conclusión. ¿Cómo podemos utilizar estos estilos sociales? De muchas formas, pero la primera es para favorecer y mejorar la comunicación dentro de un equipo. Porque los problemas de comunicación no tienen que ver con que hablemos idiomas distintos, tienen que ver con que tenemos distintos estilos de comunicación.
Podemos enseñar a nuestros equipos estos 4 perfiles, que además es un modelo muy sencillo de recordar y de aprender, y por tanto de poner en práctica, para que identifiquen cuál es su estilo predominante y si tiene un estilo secundario también. Y que identifiquen el estilo de sus compañeros para poder empatizar, para poder conocer mi forma predominante de comunicación y ajustarla a los demás. ¿Os resuena alguno de estos estilos de comunicación? ¿Os sentís identificados? Y si os digo que además hay ciertas afinidades, porque el emprendedor y el expresivo, como son extravertidos, suelen llevarse bien, se entienden con facilidad, aunque uno hable de personas y otro de tareas. Y lo mismo con el analítico y el afable. También, por ejemplo, el expresivo y el afable, como tienen foco en las personas, se suelen poner de acuerdo. Pero en las diagonales es donde tenemos muchos conflictos. Por ejemplo, una persona predominantemente emprendedora, con iniciativa, que quiere resultados rápidos. Cuando tiene que trabajar con un afable, que le encanta aprender, ir a un ritmo más tranquilo, no busca los conflictos, pues surge un entendimiento a veces brutal. Lo mismo con el expresivo y el analítico, uno más focalizado en las personas, en la alegría de vivir, y otro centrado en los análisis. Motivaciones muy distintas, pero que si reflexionamos sobre ello nos ayuda a entender que todos aportamos en el equipo. El siguiente modelo que os quiero hablar son los roles de equipo de Belbin. Este es un modelo muy interesante porque se ha estudiado durante 10 años en un equipo de trabajo liderado por el doctor Belbin junto con matemáticos, psicólogos, antropólogos, y lo hicieron con un método científico para validar los resultados. Y llegaron a la conclusión de que cuando trabajamos en equipo podemos diferenciar 9 tipos de roles que según nuestras habilidades desempeñamos. Y fijaros que volvemos a diferenciar 3 categorías: roles de acción, ¿vale?, predominio de la capacidad pragmática, roles sociales, predominio de establecer relaciones con los demás y, por último, roles mentales, ¿vale?, de creatividad y de intelecto. ¿Cuáles son estos roles? Los roles de acción. El impulsor es esa persona que tiene claro los objetivos, que energiza al equipo y que invita a todo el mundo a ponerse a trabajar. Son fundamentales en los comienzos de los proyectos ambiciosos. Otro rol de acción es el implementador, que transforma esas ideas en tareas y pasa rápidamente a ponerlas en práctica, a hacer que las cosas ocurran. Y por último está el finalizador, que lo que le encanta es no solo hacer, sino hacerlo bien. Es el perfeccionista, el que quiere cerrarlo todo con calidad y de acuerdo a los mejores estándares. ¿Hay alguno por la sala? Después tenemos los roles sociales. Tenemos al investigador de recursos. Lo reconoceremos porque está más fuera del equipo que dentro. Está buscando posibilidades, está buscando oportunidades, está conectando con otras personas. Estas personas son muy buenas en equipos de marketing porque no tienen ningún tipo de problema en hacer llamadas, en presentarse, en conseguir contactos. Luego tenemos el cohesionador. Esa persona en el equipo que fomenta los enlaces, que cuando hay un conflicto relaja las energías. Todos necesitamos un cohesionador en los equipos. Y el último es el coordinador, la persona que se centra en las tareas que está haciendo uno, los otros, ve la foto global y procura que haya una armonía en el equipo. Y los roles mentales. El cerebro, el creativo, el que propone las ideas más innovadoras, más disruptivas. Un gran ejemplo es Steve Jobs. También tenemos el monitor evaluador. Es la persona que observa, que saca conclusiones y que, por tanto, es muy buen estratega. Y, por último, el especialista, el que es especialista en un campo concreto y aporta ese conocimiento al equipo. ¿Cómo creéis que podemos utilizar estos roles de Belbin en el equipo? Pues para conocer las fortalezas y las carencias del equipo. Os propongo este ejercicio. Si ordenamos los roles de esta forma, ¿vale?, en cuanto a habilidades de liderazgo, que son el rol impulsor y el coordinador, por marketing y creatividad, que es el cerebro, el investigador de recursos, el cohesionador, por estrategia, monitor evaluador, el especialista, y por ejecución, el implementador y el finalizador.
Y si ponemos una columna para cada uno de los integrantes del equipo, podemos hacer una dinámica muy bonita. Podemos explicar y repasar todos los roles, ¿vale?, para que el equipo los conozca y que después haga una reflexión de en qué roles se sienten de forma natural, más cómodos. Y que comparen su opinión con la opinión del equipo, para identificar los 3 roles en los que se sienten más cómodos. Serían los puntos verdes. Pero igual de interesante es la reflexión de en qué rol no te sientes natural, en qué rol te sientes muy incómodo y, por tanto, lo vas a buscar evitar. Eso sería el punto rojo. ¿Qué conclusiones sacamos de este análisis? Como veis en este ejemplo, este equipo, en cuanto a liderazgo, ¿cómo lo veis? Tiene 3 personas fuertes en liderazgo. Podía estar balanceado. En creatividad y marketing los vemos muy fuertes, con 4 personas muy fuertes, aunque otras 2 no tanto. En estrategia destacan 3 personas y en ejecución, si bien hay 3 implementadores, hay 2 personas que evitan el finalizador, el control de la calidad, el cerrar bien los proyectos. Este equipo podría reflexionar sobre sus dificultades a la hora de entregar valor, por ejemplo, y podía plantearse cómo solucionarlo. Pues vamos a pasar al siguiente modelo, porque hasta ahora hemos hablado de las personas, de cómo trabajan en equipo, pero el equipo tiene un ciclo de vida. Los equipos no son los mismos el primer día que 6 meses después que un año después. Y de forma general podemos identificar 4 etapas: forming, storming, norming y performing. Todos los equipos pasan por la etapa de forming. Es la etapa inicial, esa etapa en la que nos conocemos, en la que conocemos el proyecto en el que vamos a trabajar, en la que todo es nuevo y, por tanto, también hay una excitación, hay mucha voluntad. Pero, inevitablemente, todos los equipos van a pasar por una fase de storming. Y ahí, como vemos, el rendimiento, la productividad del equipo va a caer. En esta etapa es cuando los malentendidos, las distintas formas de trabajar van a salir a la luz. Y sí, todos los equipos van a pasar por esta etapa, porque es natural. Pero la labor de un coach o de un líder de equipo es facilitar que el equipo pase cuanto antes por el storming. Si pueden ser unos días, mejor que unos meses. Porque el mayor riesgo de un equipo es que se quede en esta fase para siempre. Y entonces no tenemos un equipo. Es un pseudoequipo, es un grupo de personas que se sientan juntas o que se reúnen virtualmente. Cuando el equipo aprende a trabajar junto, empieza a madurar como equipo. Y empieza la etapa de norming. Poco a poco van sabiendo cómo colaborar mejor, cómo activar sus talentos como equipo y, por tanto, los resultados empiezan a venir cada vez mejor y más fácil. Llegará un momento, no todos los equipos llegan, de alto rendimiento. Es ese momento en el que los resultados positivos son fáciles, son fluidos. Y el equipo, además, lo disfruta. ¿Cómo ayudamos a un equipo a navegar por estas etapas? Como coach o como líder de equipo, tenemos que adaptar nuestro liderazgo a las distintas situaciones. Por eso hablamos de liderazgo situacional. Como veis, hay un camino azul, porque cuando empezamos con un equipo, en realidad, esto es un método, es el camino natural de aprendizaje, ¿vale? Primero necesitamos entender bien las reglas del juego. Necesitamos saber cuáles son los objetivos que hay en el contexto, porque esto nos va a traer seguridad. Va a cubrir nuestras necesidades de protección y de supervivencia. Y en una etapa inicial de equipo necesitamos un rol de liderazgo directivo. Alguien que marque las pautas de hoy vamos a hablar de nuestra misión, hoy vamos a hablar de acuerdos de trabajo, para crear confianza en el equipo. Cuando ya haya esa confianza, podemos pasar a un liderazgo persuasivo, porque ya todo el mundo tendrá claro para qué están en el equipo y qué es lo que aportan. Pero empezarán a tener dificultades a la hora de trabajar juntos, ya que tendrán distintos estilos de comunicación, por ejemplo, y distintas formas de hacer las tareas. Ahí necesitamos el liderazgo persuasivo, que pone tanto foco en las personas como en las tareas.
Necesitamos estar mucho tiempo con el equipo, explicar todas las decisiones, aclarar todas las dudas y favorecer un trabajo en positivo, para que el equipo vaya progresivamente madurando, hasta que llega un punto en el que ya no será necesario poner foco en las tareas, ya que el equipo ya será autónomo en ese aspecto. Entonces podemos pasar a un liderazgo participativo. El equipo será muy autónomo, pero todavía necesita algo de soporte y podemos compartir ideas, ayudarles en las tomas de decisiones. Y si el equipo sigue madurando, puede llegar a un estado de liderazgo delegativo, en el que ya son prácticamente autónomos, pueden tomar todas las decisiones y como líder podemos dar un paso hacia atrás porque el equipo es un equipo de alto rendimiento. ¿Cómo se mapean estas etapas de liderazgo situacional con el ciclo de vida del equipo? En la fase inicial, como os decía, buscamos la confianza en el equipo. Si no tenemos confianza, entraremos todavía más fuertemente en el storming. La etapa de storming es la etapa más complicada. Es donde los equipos nacen como equipos de verdad o se quedan naufragando en la tormenta. Aquí, un liderazgo persuasivo. Cuando salgamos del storming, podemos pasar al liderazgo participativo para ayudar al equipo a subir esa pendiente de rendimiento. Y, por último, llegar al liderazgo delegativo. Una matización sobre este modelo, porque es una simplificación. Como decía, la fase de forming y storming sí o sí siempre están en todos los equipos, porque es cuando se ponen en entredicho nuestras necesidades de protección y nuestras necesidades emocionales. Si no se cubren, no podemos pasar a un estado de alto rendimiento. Pero este camino no es tan claro. Puede haber personas que estén en una fase de forming mientras unas ya han pasado el storming. Es decir, que a lo largo del ciclo de vida del equipo no podemos identificar una sola etapa, sino que puede haber diversidad de etapas que se solapan. Y también cuando llegamos a un nivel de liderazgo participativo o delegativo, pueden ser que en ciertas tareas sí que podamos delegar, mientras que en otras no. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos estado en un equipo en fase de storming? Fase de storming larga. Como os decía, es el principal problema de los equipos y, por tanto, el principal problema de las empresas, aunque no se mida y no estén los KPIs. Cuando los equipos no son equipos, son pseudoequipos, los resultados no llegan. Todo se hace muy difícil y, encima, estamos en un ambiente de tensión, de falta de seguridad psicológica. ¿Cómo podemos hacer como coach para navegar la gran tormenta del equipo? Pues os quiero hablar del último modelo, que es el modelo de las 5 disfunciones. Este modelo de Patrick Lencioni establece 5 disfunciones de un equipo, que son como una pirámide, porque están relacionadas unas con otras, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. El trabajo en equipo siempre se deteriora si aparece una sola disfunción, porque además, cuando aparezca una disfunción, empezarán a aparecer las siguientes. Si estamos trabajando con un equipo en la fase de storming, que repito, es una etapa natural, pero que debemos superar de la mejor forma posible, fortaleciendo al equipo, tenemos que empezar a trabajar la pirámide desde abajo, desde la confianza. Porque esta puede ser la primera disfunción, la falta de confianza, y esto se va a traducir en una invulnerabilidad. Nadie hace un fallo, nadie comete un error, nadie puede admitir que ha llegado tarde, porque hay un ambiente de invulnerabilidad. Ante esta falta de confianza, las personas no se muestran como son. Si no hay confianza, el siguiente nivel es el temor al conflicto. Y no estamos hablando de un conflicto físico, por supuesto, estamos hablando de un conflicto intelectual. Un equipo llega al alto rendimiento porque pone sus ideas unas contra otras, las confrontan para llegar a la mejor solución cuanto antes. Ese es el valor del debate inteligente, ese es el valor del conflicto positivo en los equipos. Si no hay confianza, obviamente,
no se van a debatir las ideas con seguridad. Y se va a llegar a una toma de decisiones que sí, dicen que están de acuerdo, pero en realidad no. Y esto nos lleva a la siguiente disfunción, a la falta de compromiso. De que se ha tomado una decisión con la que en realidad no estamos comprometidos, eso se va a hacer presente en el equipo. Y va a crear una ambigüedad, porque unos días sí que se comprometen con las tareas, pero otros no. ¿Os ha pasado esto? Si falta compromiso y se genera esa ambigüedad en el equipo, llegamos al siguiente nivel, al evitar las responsabilidades. Y volvemos a la misma situación. Ya que no hay ni confianza, ni conflicto positivo, ni compromiso, no asumimos las responsabilidades de nuestras acciones. Y esto nos lleva a la última disfunción, poca atención a los resultados. En estos niveles el equipo ya puede estar haciendo tareas que en teoría son para contribuir al bien del proyecto, del producto, pero que de vez en cuando también hacen tareas que no tienen nada que ver, quizás por intereses personales. Esa es la falta de atención a los resultados. Hemos recorrido la pirámide de abajo hacia arriba. Pero si estamos en un equipo en fase de norming, también pueden aparecer disfunciones. En ese caso las podríamos identificar, por ejemplo, de arriba hacia abajo. ¿Tenemos un equipo que pone atención a los resultados? No. Vale. Pero tenemos que hacernos la siguiente pregunta, hasta llegar al nivel donde llegamos a la disfunción base. ¿Evitan las responsabilidades? ¿Sí? ¿No? ¿Veis? Para pasar al siguiente nivel. Y en el nivel en que nos quedemos, a partir de ahí tenemos que empezar a trabajar hacia arriba. Bien, 5 modelos, un poco de neurociencia. Mi objetivo era compartir este conocimiento con toda la comunidad. Espero haber despertado vuestra curiosidad para que busquéis más información sobre cómo funcionamos las personas y cómo nos relacionamos en equipo. Y os quiero animar a que reflexionéis sobre vuestro trabajo en equipo, ya que si queréis realmente llegar a buenos resultados, tenéis que invertir en el equipo. Tenéis que dedicar tiempo a conectar con vuestros compañeros, también a ajustar vuestro estilo de comunicación. Y merece la pena, porque entonces los resultados que estamos buscando llegarán. Eso es todo lo que os quería compartir hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Y si tenéis preguntas, yo creo que todavía tenemos minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Sí? ¿Hola? Sí, sobre las funciones. ¿Sí? Un ejemplo un poco concreto, práctico, para que los otros modelos hagan eso, algunos ejemplos ya concretos. Vale, ejemplo concreto. Sí, no sé. Vale. Sí, para que te oigan todos, por favor. Si podías añadir de tu experiencia, de tu visión, un ejemplo un poco más concreto y práctico sobre el tema de las 5 disfunciones, sobre cómo se ha, digamos, atacado cómo actuar, ¿no? Sí, vale. exacto. Te puedo poner un ejemplo real de de la semana pasada, ¿vale? Un equipo de trabajo que es un equipo que tiene una gran confianza, que trabaja muy bien en equipo, de verdad se conocen muy bien, son amigos. Luego, la base de la pirámide estaba cubierta, pero estaba en una situación de temor al conflicto. Eran tan amigos que había cierto temor a confrontar sus ideas. Y eso estaba produciendo que no hablaran de ciertos temas que se estaban enraizando. Identificando esa situación, como coach, lo que tenemos que buscar es energizar al equipo para que rompa ese miedo y generar conflicto. Sé que esto puede sonar un poco chocante, pero consiste en meter a todas las personas en una sala, decirles algo que quizás no les guste oír, no tiene por qué ser ni siquiera verdad, pero se trata de hacer un conflicto, primero artificial, para favorecerles a que ellos empiecen a crear su verdadero conflicto. Y a partir de ahí empieza poco a poco un debate más inteligente y empiezan a salir muchas cosas. Este tipo de intervenciones hacen que los equipos después sientan como ¡wow! Por fin, lo hemos soltado. No me podía creer tantas cosas que teníamos ahí que no hemos hablado. Eso puede ser un ejemplo de intervención. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, dime. Gracias primero por compartir. Muchas gracias. Y bueno, después por curiosidad, cuando hablabas del primer modelo, del estilo social, de los Sí. estilos sociales, quería saber también qué relación tiene, o si tiene relación, creo que sí, con el modelo DISC de William. Sí, exacto. Es el mismo modelo que tiene muchos nombres, ¿no? También por distintas marcas comerciales. Es el mismo modelo de los 4 perfiles, sí. Vale, de nada. ¿Alguna pregunta más? Tenemos una aquí delante, otra atrás. Vamos a responder primero esta delante, ¿vale? Dime. A la hora de formar los equipos en Engineering, ¿estáis, digamos, analizando más o menos qué rol o qué tipo de perfiles cada persona para balancear los equipos? Se tiene en cuenta una dimensión funcional, ¿vale?, en cuanto a la tecnología que necesitan, pero también se tiene en cuenta, por ejemplo, los estilos sociales. Sí que estamos dando formación y estilos sociales a toda la empresa y les está ayudando, no solo a los líderes de los equipos, ¿vale?, a todo el mundo les está ayudando a empatizar mejor con uno mismo para comunicarse de una forma más afín a los demás. Esto también es un proceso de aprendizaje, de rodaje. ¿Quiere decir que das la formación, haces un seguimiento, nunca más hay conflictos? No, porque es un aprendizaje y el conflicto, de nuevo, es positivo entre los equipos. Pero las personas lo valoran muy, muy positivamente porque les da pistas de cómo relacionarse en equipo. Les da pistas y les genera también una seguridad a la hora de hacer retrospectivas, de hacer reuniones y de facilitarlas ellos mismos. Muchas gracias. ¿Y tenemos una pregunta al fondo? ¿Sí? ¿Puedes repetir la pregunta con micro, por favor, porque no estoy oyendo? ¿Un poco mejor? ¿Sí? Ahora sí. Vale. Estas herramientas las utilizamos nosotros para ayudar a los equipos a mejorar, pero ¿tiene sentido que las usemos como que los equipos también las vean para explicarles, por ejemplo, que bueno, chicos, estamos en etapa de storming, estamos con esta disfunción, o son cosas que dejamos por detrás y no los mareamos con términos más psicológicos que puedan decir ya, vale, sí, storming o norming, bla, bla, bla? Vale. ¿Me explico? Mi enfoque es que hay que educar a los equipos. No son modelos tan complejos, son fáciles de entender y mi enfoque es compartirlo, enseñárselo, porque ellos mismos así van a crecer como equipo. Y mi misión como coach es que ellos sean cada vez un equipo más maduro. Y cuando empiecen a trabajar con un equipo menos maduro, los miembros con más experiencia, pueden aplicar estos mismos modelos como los aplico yo. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna más? Creo que todavía tenemos unos minutos. ¿No tenemos minutos? No. Lo siento, me dicen que no, pero podemos hablar a la salida. Muchas gracias de nuevo.